que es un instituto de CONICET, la Universidad Nacional de Comahue. Y básicamente contarles qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos durante la erupción, qué es lo que se está trabajando ahora, y hacia dónde vamos con este problema de la gestión de riesgos, en particular riesgos volcánicos. Bueno, como ven ahí en la placa, hoy vamos a tener 2 charlas donde van a participar 4 de nuestros profesionales, los profesionales del instituto, y les van a contar bastante del tema de impactos, siempre abordado desde un punto de vista geoambiental, que es la temática que trabaja el grupo. Yo ahora les voy a dar la palabra a Pablo Salgado, que además de ser uno de los oradores, tiene un avisito que hacerles sobre la convocatoria para la galería de fotos. Pablo, cuando estés listo. Perfecto, confirmame, Gustavo, si se me está escuchando correctamente. Te escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aprovechamos este espacio antes de empezar el ciclo de charlas para comentarles que tenemos una nueva cuenta de Instagram. Pueden seguirnos en las redes sociales, pueden encontrarnos como gea.ipatec, y es justamente en esta red social que estamos iniciando un nuevo concurso fotográfico organizado por algunos de los chicos que participan de este mismo grupo de investigación, que tiene en realidad 2 objetivos principales. Es un concurso comunitario. Vamos a estar ofreciendo premios en cerveza, auspiciado por la cervecería Manush de Bariloche, que va a estar premiando las 3 mejores fotografías que nos hagan acercar para este concurso. El segundo objetivo es un poco más científico, comunitario o social, y consiste en mantener viva la memoria de este evento a través de una reconstrucción de este evento tan importante con fotografías que pueden ser más bien caseras. Está el concurso abierto obviamente a toda la comunidad. Por eso vamos a estar premiando también la fotografía más votada en redes y la fotografía que nos resulta a nosotros mayor relevancia científica. Para participar de este concurso pueden enviar su foto a un correo que figura en pantalla, contacto gea.ipatec@comahue-conicet.gov.ar. Esta cuenta pueden encontrarla en nuestra cuenta de Instagram, con la o las fotografías participantes, más una breve descripción de la fotografía. El concurso inició el 4 de junio, ya comenzamos a recibir varias imágenes y finaliza cuando finaliza este ciclo. Algo importante para aclarar es que absolutamente todas las fotografías van a estar participando de una galería virtual que estamos construyendo, justamente con el objetivo de crear memoria sobre este evento en una modalidad más comunitaria. Vamos a tener jurado eligiendo las mejores fotografías, 2 fotógrafos, un fotoperiodista y un fotógrafo profesional. Perdón, Pablo, perdón, no se te está viendo la pantalla que estás compartiendo. Lo vemos en negro. Qué macana. Ahora. No te preocupes. Termina de explicar que la placa no es tan importante. Perfecto. Pero estaba re linda la placa. Bueno, tenemos fotógrafos que van a estar participando como jurado, más integrantes de este grupo de investigación, que vamos a estar eligiendo la fotografía, bueno, más votada por ustedes en redes y la fotografía de mayor relevancia. Así que, bueno, más importante de todo, pueden seguirnos en nuestra red de Instagram. Gracias, Pablo. Bueno, yo solamente para agregar respecto a esta galería de fotos, es explicar un poco cuál es el sentido de todo esto, que lo hicimos el primer día que lanzamos este concurso, entre comillas. La idea es convocar la participación de la gente, del público, a que contribuyan al registro de impactos de la erupción. Lo que queremos ver es de qué manera la gente que vivió el evento sintió o percibió los impactos, y de alguna manera tener un registro más o menos sistematizado de esto con imágenes. Esto es parte de un proyecto de investigación, así que obviamente que la contribución es absolutamente voluntaria y no tiene ninguna finalidad de lucro ni cosa por el estilo.
esta cuestión de los premios es solamente para darle un toque un poco más divertido, y de paso que quien quiera tener la oportunidad de que sus imágenes sean evaluadas de una manera un poco más artística, puedan tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, les comentaba, hoy vamos a tener 2 charlas a cargo de 4 oradores, que son todas personas del Instituto IPATEC. La primera charla va a estar a cargo de la doctora Débora Beit y el licenciado Pablo Amat. Yo se los presento ahora muy rápido, pero creo que ellos se van a presentar de la manera que les gusta, que es contando lo que hacen y lo que se hizo durante el evento. Débora es doctora en geografía, es investigadora de CONICET, trabajando en el grupo GEA, y su especialidad es geografía física, básicamente trabajando con temas relacionados a la geomorfología y la remoción en masa subacuática. O sea, estudia, investiga procesos que ocurren en el fondo de los lagos. Pablo Amat es licenciado en Geología de la Universidad Nacional de San Juan, es becario doctoral trabajando en IPATEC, y su tema de tesis tiene mucho que ver con esto, y es lo que nos va a contar hoy de alguna manera. Tiene que ver con análisis de los factores de peligrosidad en sistemas lacustres y fluviales de Patagonia Norte, afectados por caídas de cenizas recientes. Esto tiene que ver con algo que van a ver hoy, que es lo que llamamos procesos hidrogeomórficos, que nos van a explicar ahora en la charla que viene ahora a continuación, cuyo título es Impactos de caída y removilización de ceniza volcánica en sistemas fluvio-lacustres. Débora, te cedo la palabra. Bueno, ahí corté el video por las dudas. Ahora me dicen si se ve la presentación. Ahí llegó. ¿Se está viendo? ¿Sí? Ahí está. Ok. Bueno, bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gustavo, por la presentación. Mi nombre es Débora Beit y en esta charla les voy a hablar, como contaba Gustavo, sobre los impactos que generó la erupción del Cordón Caulle de 2011 en los sistemas fluviolacustres de nuestra región. Para los que no están en el tema, por sistemas fluviolacustres me voy a referir a las cuencas fluviales cuyos ríos y arroyos desembocan en los lagos patagónicos. Voy a hablar de la caída, la removilización y la redepositación de esta ceniza a lo largo de estos sistemas. La removilización es el proceso por el cual la ceniza que está en el suelo es movilizada por algún agente que puede ser el viento o el agua o simplemente la fuerza de gravedad. En este caso me voy a referir a la removilización fluvial, es decir, el proceso llevado a cabo por las corrientes de agua que transportan esta ceniza hacia los deltas. En particular, me voy a referir a lo que denominamos impactos hidrogeomórficos. ¿Qué significa esto? Un fenómeno hidrogeomórfico es un proceso que provoca un cambio en el relieve o en la topografía a partir de la acción de una corriente de agua. Los estudios se realizaron particularmente en el sector andino de Patagonia Norte, ubicado en el extremo oeste de la República Argentina, lindante con Chile. Tanto desde el lado chileno como desde el lado argentino, la región se encuentra surcada por numerosos sistemas fluviolacustres y se caracteriza por la presencia de grandes lagos, que acá los indico en color amarillo, que ocupan las depresiones, algunas que son de origen tectónico, que fueron labradas por los glaciares durante la última glaciación. A estos cuerpos lacustres se suman los embalses o lagos artificiales formados a partir de la construcción de presas. La erupción del Cordón Caulle afectó severamente a las cuencas fluviales y a los lagos ubicados en cercanías del foco eruptivo. Gracias a los vientos predominantes de la región, las cenizas fueron transportadas hacia el este, cubriendo la superficie de las cuencas fluviales con importantes volúmenes de material piroclástico.
Durante la erupción, el grupo GEA trabajó arduamente registrando este fenómeno. Las fotografías muestran los impactos registrados en ríos y en arroyos, donde se observa el disturbio que generó la acumulación de cenizas sobre la escorrentía superficial. Aquí muestro algunos ejemplos de obstaculización de cauces, la primera foto, e inundaciones, la segunda foto. Este tema lo va a retomar con mayor profundidad el licenciado Pablo Amat a continuación de esta charla. En los ambientes deltaicos de las cuencas afectadas se redepositaron importantes volúmenes de material piroclástico removilizado por los arroyos, tanto del lado argentino como del lado chileno. Esta fotografía segunda se tomó en la Laguna del Pato, en cercanías del volcán y del paso Cardenal Zamoré. En playas lacustres y en embalses, la acumulación de cenizas generó inconvenientes adicionales. Esta primera foto está tomada en el camping diurno del Lago Espejo, días posteriores al inicio de la erupción. Allí se acumularon importantes espesores de material piroclástico, es decir, de ceniza, en un sector que se utiliza como balneario de uso público. Más adelante en la charla voy a volver a hablarles de este sector y de un fenómeno que ocurrió este año sobre los depósitos de ceniza. En los embalses la ceniza constituyó un riesgo para las turbinas. Ante el temor de que esta ceniza y la piedra pómez erosionaran las paletas de las turbinas, en Alicura se colocaron redes de contención, como la que se observa aquí, que intentaron reducir la cantidad de material piroclástico en contacto con estos equipos. Observando estos impactos registrados durante la erupción, nos surgían una serie de preguntas. La primera era cuáles fueron los deltas que progradaron, es decir, que registraron un crecimiento importante por efecto de la acumulación de esta ceniza del cordón cauche. La segunda pregunta tiene que ver con la cuantificación de procesos, es decir, qué cantidad de ceniza volcánica ingresa a las cuencas fluviales y cuánta de esta ceniza se acumula en los deltas. Y la tercera pregunta tiene que ver con las consecuencias, qué implicancias podría tener la acumulación de grandes volúmenes de material piroclástico poco cohesionado en los ambientes deltaicos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para responder estas preguntas, no? Para empezar, desde el inicio de la erupción, el grupo GEA registró los espesores de tefra, es decir, la tefra es el depósito de la ceniza. En distintos puntos del área afectada por la caída de cenizas de cordón cauche se registró el espesor de las cenizas, y con estos datos georreferenciados se construyeron mapas de isópacas como el que se observa acá en la diapositiva, ¿no? Un mapa de isópacas es un mapa donde se trazan líneas que unen puntos de igual espesor. En este caso vemos que el depósito de material piroclástico de la erupción se distribuyó en un eje con sentido noroeste-sudeste. Para responder la primera pregunta sobre cuáles fueron los deltas que registraron un mayor crecimiento, se utilizaron imágenes satelitales históricas provistas por Google Earth. La interpretación de imágenes previas y posteriores a la erupción permitió identificar a los deltas más afectados, que en esta figura los marco en círculos rojos. La mayoría de estos deltas, como vemos, están situados en la República Argentina, en los brazos más occidentales de los lagos, situados en zonas proximales y medias respecto al foco eruptivo. Estas cuencas recibieron espesores de ceniza que oscilaron entre 50 centímetros y 10, como lo marcan acá las isópacas. Del lado chileno, el delta más impactado fue el delta del río Golgol, en el lago Puyehue, ubicado muy cerquita del foco eruptivo hacia el sudeste, que, como vemos, presentó un crecimiento importante entre los años 2011 y 2016. Esto que vemos en la imagen de 2016, lo que se ve en blanco es todo ceniza del cordón cauche, y como vemos, no solo se produjo la acumulación, sino que se generó un nuevo delta en este delta. O sea, el primer delta estaba aquí abajo, y como producto de esta acumulación de ceniza, el cauce migró el cauce y se generó un nuevo delta en esta bahía. En el delta del arroyo Cuerno vemos que el proceso evolucionó a lo largo de los años.
entre 2012 y 2018 se observó un gran crecimiento del delta, que fue bastante mayor al observado en el año de la erupción. Acá yo pongo una imagen de 2007 porque lamentablemente no logramos conseguir todavía una imagen de enero de 2011, pero bueno, la tomamos como referencia. Contrariamente, los deltas del lago Nahuel Huapi, ubicados en los brazos Machete y Rincón, mostraron un crecimiento significativo durante el año de erupción. Como vemos, la imagen tomada en el año 2012, tanto en el delta del río Machete como en el delta de los arroyos Pireco y Totoral, muestra una gran progradación, un gran crecimiento con respecto a años anteriores. Es importante señalar que este proceso sigue evolucionando en los deltas hasta el día de hoy, donde se siguen registrando cambios tanto en las planicies deltaicas como en la porción subacuática de estos deltas. La interpretación de imágenes satelitales se complementó con fotografías aéreas que registraron el aporte piroclástico en las desembocaduras de arroyos cercanos a Villa La Angostura. Estas fotos fueron tomadas por el grupo GEA durante los meses de la erupción en el marco de subsidios a la investigación que surgieron en el marco de la emergencia volcánica. Fue el programa PROEVO, Programa Científico Tecnológico de Emergencia Volcánica financiado por el MinSit. Bueno, volviendo a la segunda pregunta que nos planteábamos, ¿qué cantidad de ceniza volcánica ingresa a las cuencas fluviales y cuánta de esta ceniza se acumula en los deltas? Para estudiar esto tomamos como caso de estudio a dos cuencas contiguas, que son las cuencas de los arroyos Pireco y Totoral, que forman dos deltas adyacentes, esos deltas que veíamos recién, en el brazo Rincón del lago Nahuel Huapi. Estas dos cuencas se delimitaron y la superficie que ocupan se indica aquí en color violeta. Estas dos cuencas juntas cubren una superficie total de 210 kilómetros cuadrados y están ubicadas a unos 40 kilómetros del foco eruptivo y a 10 kilómetros de Villa La Angostura. Tomando entonces estas dos cuencas, establecimos una secuencia de procesos que ocurren desde que cae la ceniza sobre la superficie de estas cuencas hasta que se redeposita en los ambientes deltaicos. La secuencia inició con la exposición prolongada a la caída de cenizas del cordón Caulle, donde aquí muestro, por ejemplo, imágenes tomadas desde junio hasta diciembre de 2011 y vemos la larga exposición que tuvieron estas cuencas a las caídas de ceniza del cordón Caulle. Esta exposición causó el ingreso de unos 70 millones de metros cúbicos de material piroclástico a ambas cuencas. La secuencia sigue con la removilización de esta ceniza volcánica a lo largo de las redes de drenaje, ya sea por acción fluvial como por procesos gravitacionales. La ceniza es un material granulado, sin cohesión, poco compactado y por lo tanto fácilmente removilizable. Este proceso genera diversos disturbios en las redes de drenaje, de lo cual nos va a contar Pablo en la charla siguiente. Yo me voy a centrar principalmente en lo que ocurre en los deltas. Finalmente, el último paso de la secuencia sería en el momento en que las cenizas se redepositan en los ambientes deltaicos, donde la corriente fluvial se encuentra bruscamente con el cuerpo lacustre y deposita allí los materiales transportados. Aquí les muestro nuevamente unas imágenes del crecimiento de estos deltas en años posteriores a la erupción de Cordón Caulle, y en la última imagen grafiqué la línea de costa previa a la erupción en color negro y la línea de costa inmediatamente posterior a la erupción con una línea punteada blanca. Como vemos en la tabla, las planicies deltaicas de Pireco y Totoral progradaron aproximadamente unos 270.000 metros cuadrados en el año de la erupción, lo que implicó un avance de más de 300 metros en la línea de costa. Ahora bien, como dijimos, queríamos cuantificar el volumen de ceniza acumulado en los deltas. Entonces, mediante las imágenes satelitales pudimos calcular la superficie progradada en las planicies deltaicas, como les decía, que es el ambiente subaéreo de los deltas. Sin embargo, los deltas tienen una porción subacuática.
El gráfico que presento acá muestra de manera esquemática y sencilla un perfil típico de un delta lacustre patagónico. Los deltas de estos lagos patagónicos son típicos deltas de Gilbert que presentan un sector de pendientes pronunciadas, denominado frente deltaico, donde la corriente fluvial que entra al lago deposita los sedimentos que traen transporte. Queríamos saber qué cantidad de ceniza se acumuló en estos frentes deltaicos, y para estudiar esto utilizamos diferentes técnicas. Una de ellas es el registro y análisis de las batimetrías. ¿Qué es una batimetría? Es un registro de las profundidades del lago. Permite reconstruir el relieve del fondo lacustre y obtener modelos digitales del terreno como los que se observan aquí en la figura. Aquí lo que les muestro como un ejemplo son deslizamientos que ocurrieron en los frentes deltaicos del delta del río Ñiriguau. En las fotografías vemos los equipos de batimetría montados en un bote semirrígido de parques nacionales en el lago Traful. Otros métodos que utilizamos para estudiar la porción subacuática de los deltas son los testigos sedimentarios, que son columnas de sedimentos que se extraen del fondo lacustre, que posteriormente son analizadas en laboratorio. Y por otro lado, las trampas de sedimentos. Las trampas de sedimentos son colectores de sedimentos que instalamos en la columna de agua y que recolectan el sedimento en suspensión que transportan las corrientes que ingresan al lago y que fluyen a distintas profundidades según la densidad del fluido. Bueno, finalmente realizamos también relevamientos con georradar y con perfilador acústico. Estos métodos nos permiten obtener información del subsuelo, especialmente de las capas o estratos sedimentarios que lo componen, tanto en ambientes subaéreos como las planicies deltaicas, como en ambientes subacuáticos. Bueno, volviendo a los deltas de Pireco y Totoral en años posteriores a la erupción de Cordón Caulle, las batimetrías realizadas en estos deltas permitieron conocer la cantidad de ceniza volcánica que se acumuló en esa porción subacuática de los deltas. Hicimos batimetrías en los años 2011, 2014 y 2017, y la resta de estas batimetrías nos permitió conocer los espesores acumulados en los frentes. Acá los colores de los mapas indican espesores. Como vemos, en algunos sectores cercanos a las desembocaduras, se registraron depósitos de ceniza de más de 20 metros de espesor. Como resultado, el volumen de material piroclástico acumulado tanto en las planicies como en los frentes deltaicos a 6 años del inicio de la erupción se estimó en 5 millones de metros cúbicos, es decir, que para el año 2017 un 7% de la ceniza total caída sobre las cuencas había llegado a los deltas. Cabe aclarar que este proceso sigue en marcha hasta hoy, por lo que se sigue acumulando ceniza en las pendientes del frente deltaico. Bueno, ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Qué consecuencias podría tener la acumulación de estos grandes volúmenes de material piroclástico en los ambientes deltaicos? Teniendo en cuenta nuestros conocimientos previos sobre la morfología subacuática de los lagos patagónicos y los procesos que ocurren en los lechos, la hipótesis que manejábamos era que la rápida acumulación de esta ceniza volcánica en los deltas incrementa la inestabilidad de las pendientes en los frentes deltaicos, favoreciendo la ocurrencia de deslizamientos subacuáticos. Ahora, ¿qué es un deslizamiento? Un deslizamiento es un movimiento en masa de sedimentos que ocurre en una pendiente por acción de la fuerza de gravedad. Aquí les muestro el típico ejemplo de deslizamiento en un ambiente subaéreo. Hay distintos tipos de movimientos en masa, pero acá no voy a entrar en detalles. En este caso estamos hablando de deslizamientos generados en el fondo lacustre a lo largo de la pendiente de los frentes deltaicos, que de por sí son sectores susceptibles a sufrir estos fenómenos de movimientos en masa. Como les decía, sabemos que estos deslizamientos iniciados en los frentes son bastante frecuentes en los lagos de la región. Hemos llegado a registrar deslizamientos en el lago Nahuel Huapi que llegaron a involucrar un volumen de sedimentos equivalente a 200 piletas de natación olímpicas. Estos deslizamientos no solo constituyen una amenaza por sí mismos en las costas susceptibles a estos fenómenos, porque algunos de estos deltas están incluso incorporados a ejidos urbanos de localidades costeras,
sino que también son potenciales generadores de lo que se denominan tsunamis lacustres. ¿Qué es un tsunami? Es una onda o una serie de ondas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza de gravedad que la desplaza verticalmente. Aquí vemos como ejemplos dos mecanismos que pueden desplazar esta masa de agua en sentido vertical. Deslizamientos que movilizan sedimentos a lo largo de una pendiente del lecho, o un movimiento de falla en el fondo del lago. Ambos generan una onda en superficie, generando un tsunami lacustre. En nuestra región, no voy a entrar en detalles con esto, pero en nuestra región tenemos el antecedente del tsunami de 1960 en el lago Nahuel Huapi, cuyo origen también fue estudiado por este grupo de investigación. Este tsunami fue generado a partir de un movimiento en masa subacuático que se produjo frente a Puerto San Carlos, el cual a su vez fue desencadenado por los movimientos sísmicos del terremoto de Valdivia. Volviendo al delta de Pireco y Totoral, el análisis de la morfología subacuática en estos frentes deltaicos mostró que tanto durante como posteriormente a la erupción se produjeron movimientos en masa iniciados en estas pendientes. El estudio de las batimetrías y el análisis del sedimento colectado por las trampas de sedimento permitieron registrar un deslizamiento subacuático que ocurrió posteriormente a la erupción del cordón Caulle durante los primeros meses del año 2012. Este movimiento en masa arrastró el colector que teníamos instalado allí unos 80 metros en el sentido del flujo y enterró el colector que se encontraba más cercano al fondo. En la figura muestro la posición inicial de este colector con un número 1 y la posición final del colector con el número 2. El análisis del sedimento colectado indicó que este movimiento en masa, que aquí está señalado en rojo, involucró principalmente el material piroclástico, es decir, ceniza depositada en el frente. Este hallazgo para nosotros fue muy importante porque fue la primera evidencia que obtuvimos de que los depósitos de ceniza del cordón Caulle pueden haber incrementado la inestabilidad en los frentes deltaicos, con la consiguiente amenaza de deslizamientos subacuáticos. A su vez, dependiendo del volumen movilizado por estos eventos y de la actividad sísmica en la región en los próximos años, podrían incluso generarse olas extraordinarias o incluso un tsunami lacustre a partir de estos eventos, ya que seguimos monitoreando estos depósitos con el fin de establecer los sectores potencialmente inestables y los volúmenes posiblemente involucrados. Durante la erupción del cordón Caulle y en años subsiguientes, si viajábamos al delta de Pireco y Totoral, nos encontrábamos con estos carteles que instaló Parques Nacionales, indicando el peligro de inestabilidad en las costas debido a la presencia de los depósitos de ceniza. En este sentido, en estos años posteriores a la erupción, hubo una serie de reportes de pescadores en los deltas que fueron testigos y algunas veces víctimas de estos fenómenos de inestabilidad costera. Tenemos confirmado que estos pescadores fueron parte de estos eventos y al parecer hubo casos de ahogamiento que se vincularon a estos procesos. Otro ejemplo de movimiento en masa iniciado en depósitos de ceniza del cordón Caulle fue el deslizamiento ocurrido en el sector del balneario del lago Espejo en marzo de 2021, muy recientemente. Este movimiento en masa provocó el hundimiento de boyas que delimitan el sector utilizado como balneario y por eso fue rápidamente advertido por los guardavidas. El grupo GEA realizó un relevamiento con dron y con sonar lateral allí, cuyos resultados se muestran en estas figuras. En la foto tomada por el dron se observa claramente el deslizamiento iniciado en la pendiente del Berir. Estos eventos registrados en las playas lacustres evidencian la importancia de considerar estos fenómenos al momento de planificar y delimitar los espacios de uso público, ¿no? Bueno, finalmente quiero mencionar que todos estos resultados que incluyen esta charla se han ido publicando tanto en revistas científicas como en artículos de divulgación. Y como reflexión final, mencionar que nuestro objetivo como científicos comprometidos con la sociedad es que el conocimiento adquirido acerca de estos procesos se constituya en un insumo para planes de ordenamiento y/o para la definición de estrategias de mitigación por parte de las instituciones abocadas a la gestión de amenazas naturales. Muchas gracias.
Gracias, Débora. Bueno, ahora Pablo Amat nos va a contar la parte que tiene que ver con la removilización de ceniza en los ríos antes de llegar a estos deltas que nos contaba Débora. Les recuerdo, lo dije por ahí por el chat, pero a los que no están atentos, les recuerdo que lo que hacemos es ir registrando las preguntas que quieran hacer en el chat, y después cuando termine Pablo, hacemos 10 minutitos de preguntas. Yo estoy anotando, y antes de seguir con la próxima. Cuando quieras, Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Yo no te estoy escuchando. Perdón, estamos con problemas ahí técnicos. Ya le habilitamos el audio. Ok. Ahí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Amat. Como decía Gustavo al principio, soy geólogo recibido de la Universidad Nacional de San Juan y actualmente becario doctoral de CONICET en el IPATEC. Y les voy a contar un poco sobre los análisis o sobre los estudios que están enmarcados en mi tesis doctoral. Les voy a hablar un poco sobre lo que son los impactos hidrogeomórficos en cuencas fluvio-lacustres y les voy a dar un poco de noción, un poco de imágenes sobre los ejemplos de estos impactos en las redes de drenaje. Retomando un poco lo que decía Débora al comienzo, sobre los procesos hidrogeomórficos, son aquellos donde el agua es el principal agente modificador del paisaje. Y cuando nosotros nos referimos a procesos hidrogeomórficos a partir de la caída de ceniza volcánica, nos referimos a todos aquellos disturbios que se generan en las cuencas a partir de la depositación de material piroclástico y posterior removilización por el agua. ¿Y cuál es la importancia de analizar estos procesos, estos fenómenos? La importancia yace en que, a diferencia de otros fenómenos que se acotan a la duración del evento eruptivo, estos procesos pueden suceder y pueden repercutir durante mucho tiempo después de la erupción. Bien. ¿Cómo los estudiamos? A través de campañas de campo, de análisis de imágenes satelitales, de toma y recolección de muestras, de noticias, de entrevistas con los locales y también con toma de testigos sedimentarios lacustres. ¿Qué ejemplos podemos mencionar sobre disturbios en ambientes fluvio-lacustres? Yo les voy a mencionar un poco, ahondando en los detalles sobre lo que dio la introducción de Débora, les voy a hablar sobre dos cuencas fluviales, la cuenca del Totoral y la cuenca del Machete, ¿bien? Que son estas que están acá marcadas en rojo y en amarillo, que como verán están muy próximas a lo que es el complejo volcánico Puyehue-Corroncagua, ¿bien? En esta imagen se puede ver la ubicación de las cuencas. Acá vemos la extensión del lago Nahuel Huapi y lo que sería la ciudad de Villa Langostura. Esta zona fue severamente afectada con la erupción. En la imagen ahora estamos viendo un Se mutió. mapa de igual espesor de caída. ¿Se escucha, perdón? Ahí se escucha, Pablo. Bien, como les decía, la zona de trabajo nuestra, de Totoral y Machete, fue severamente afectada por esta erupción.
Y hay registros de mediciones de espesor, de caída de material piroclástico, de entre 15 y 30 centímetros. Este mapa de isópacas es de Villarrosa y otros, de 2002. En esta imagen podemos ver lo que es las cercanías del río Totoral. Podemos ver cómo esta imagen fue tomada durante la erupción, días posteriores a la erupción, y se puede ver cómo la vegetación está cubierta de material piroclástico. Vemos los depósitos de ceniza al costado de la ruta. Y en esta imagen, que también es del río Totoral, se puede ver cómo este río, que generalmente es de color es bastante transparente, vemos lo que nos llama la atención de esta imagen es cómo está todo el paisaje gris, y vemos cómo el río trae mucho material en suspensión. ¿Esto en qué repercute? Que hace que el río tenga un mayor poder erosivo. ¿Bien? Entonces, adentrando un poco en los detalles, sobre los análisis de los impactos que hemos observado en esta zona, yo les estoy hablando del arroyo Totoral, que en esta imagen está marcado con azul. Bien, y en esta secuencia de imágenes podemos ver algunos impactos en infraestructura que se dieron 2 días después de la erupción, producto de un desborde del arroyo Totoral, producto de la acumulación y del transporte del abundante material piroclástico que llevaba en suspensión en el río. Es importante destacar y aclarar que esta inundación, estos desbordes que generó que el río divagara y se saliera de su curso actual, no fue producto de intensas precipitaciones, es solo producto de la importante acumulación de material piroclástico que llevaba el río en sí. En estas imágenes se pueden ver cómo un puente fue fuertemente impactado por el río y lo que se generó fue que la parte superior del puente flotara y fuera transportada por el río y dejada aguas abajo. Esta era la imagen que les mostraba recién de la casa inundada. Esta imagen es del diario Río Negro, donde podemos ver lo que llama la atención, es cómo el agua es gris, o sea, este río que generalmente es traslúcido, cómo se ve color gris, producto de la cantidad de material piroclástico que llevaba en suspensión. Esta es otra imagen de la misma casa. Esta es una imagen de una campaña de campo en la misma zona durante el año 2019, donde pueden ver cómo es actualmente esa zona. Actualmente todo esto está abandonado y ya se empiezan a ver, si les llama la atención, la vegetación muerta. Entonces, en estas imágenes se pueden ver que en el interior de la casa, nosotros a partir del nivel del río y a partir de las marcas de agua, incluso de la presencia de pequeños pomes incrustados en las paredes, vemos de que el nivel que alcanzó la inundación fue superior al 1,5 metros. Y en esta secuencia de imágenes que les voy a mostrar a continuación de Google Earth, voy a mostrarles un poco cómo se modificó el paisaje en cercanías de lo que es el arroyo Totoral y la casa que les estoy mostrando recién. Donde está la estrella es donde está la ubicación de la casa, ¿no? Este es el arroyo Totoral. Esta imagen es del año 2011, es decir, de la erupción, pero de noviembre. Acá se puede ver el arroyo o el lugar por donde se canalizó y donde ocurrió la inundación, por donde el río empezó a recorrer un nuevo curso, ¿no? Esta imagen es de 2013, donde podemos ver, es la misma zona, y lo que nos llama la atención comparando la imagen anterior es, lo primero que vemos es cómo cambia la vegetación, cómo aparece una importante mortandad de vegetación riparia, de bosque nativo. Vemos cómo las barras de meandro de a poco empiezan a crecer, a agradar. Y esta imagen es de la misma zona para el año 2018, donde se ve que esta es una imagen muy similar a la imagen actual, donde toda esta zona ya está abandonada, y vemos cómo los meandros agradaron, y vemos
también, o sea, cómo el río ya sigue en su curso, digamos, previo a la erupción. Entonces, al analizar estas imágenes, tratamos de establecer un orden espacio-temporal de estos eventos, ¿no? La inundación que afectó a las casas, sabemos que ocurrió 2 días después de la erupción. La mortandad de los árboles que se encuentran a orillas del arroyo Totoral ocurrió entre 2012, o sea, durante el año de la erupción, 2011, 2012, y para 2013 ya aparece la mortandad de árboles, se puede ver fácilmente, acá marcado en rojo, en las imágenes satelitales. Acá en la parte de abajo se pueden ver fotos del arroyo y de cómo está actualmente la vegetación muerta en el costado. Otro importante efecto que se pudo observar a partir del análisis de imágenes satelitales y observado también en el campo fue que un meandro en la parte distal del arroyo Tutoral, acá que les estoy señalando, sufrió un proceso de colmatación y posterior abandono del meandro, ¿bien? Que es esta imagen que se ve acá, como el río que antes circulaba y por el meandro sufrió un proceso de estrangulamiento y acortamiento de su cauce, por lo que cortó directamente esta zona. La imagen superior es cómo se ve actualmente el cauce abandonado, ¿bien? Todo lo que se ve acá es depósito del material piroclástico transportado por el río y depositado en el meandro. Entonces, lo que se buscó hacer fue un poco establecer durante qué tiempo ocurrió esto. En las zonas del meandro, lo que hicimos, bueno, fue analizar imágenes desde 2017 hasta 2021, y lo que se pudo ver es que el proceso de colmatación del meandro ocurrió empezó durante el año de la erupción, pero que finalmente el meandro fue colmatado y el río abandonó su cauce, sufrió la estrangulación, fue para el año 2018, es lo que se pudo observar a partir de las imágenes satelitales. Esto es un poco lo que les comentaba recién, cómo se puede ver que el río abandona su cauce y corta por estas superficies para tratar de buscar el cauce previo a la erupción, ¿no? A buscar sus condiciones de equilibrio. Esta es una imagen del meandro colmatado del curso abandonado. Entonces, hasta recién yo me he estado refiriendo a la imagen que les decía de la cuenca del Totoral, ¿bien? Y ahora les voy a hablar un poco sobre lo que hemos estado analizando, un poco viendo para la cuenca del Machete. Esta cuenca, lo que un poco se pudo ver en las imágenes satelitales, como en un lago que se llama Ángel Gallardo, que está en esta cuenca, como la presencia de pome flotante en el lago, ¿bien? Entonces, lo que indica un poco es cómo estos lagos funcionan como trampa de sedimento, es decir, los sedimentos un poco los resguarda y los atrapa, entonces hace que no puedan continuar su recorrido hasta el cauce principal de esa cuenca. Y esto es un poco para mostrarle los efectos del río, en el río sobre el río Machete durante la erupción. Estas son imágenes de 2007, 2011, durante la erupción, y 2002. Lo primero que llama la atención es cómo la costa, la línea de costa, progradó considerablemente. Bien. También cómo en sectores, este río que es meandriforme, en sectores ocurrió la aparición de islas. ¿Bien? Se empezó a transformar en un río más anatomizado. Se vio además también como los meandros, fijen la atención ahí, cómo empiezan a agradar. Bien, esta imagen es durante la erupción, se ve como estos cuerpos de agua próximos a la desembocadura, es decir, se llenaron de sedimento el delta y la parte más distal del río Machete. Entonces, a modo de síntesis, lo que hasta ahora podemos un poco establecer es cómo estos impactos evidencian
cómo el aporte repentino de grandes volúmenes de teja altera fuertemente la geomorfología fluvial previa, viéndose afectada también la infraestructura y vegetación colindante. Se trata de procesos que evolucionan durante varios años posteriores a la erupción hasta alcanzar niveles de equilibrio del paisaje equivalentes a la situación preeruptiva. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. Bueno, si ustedes quieren, yo registré ahora algunas preguntas, mientras las vamos haciendo y tratamos de responderlas, pueden mandar las preguntas para Pablo también, y las seguimos anotando. A ver, de las que anoté yo, una pregunta para Débora, que era, ¿qué significa que la ceniza es un material sin cohesión? Bueno, sí, digamos, la ceniza es un material suelto. Si recuerdan, los que estuvieron acá durante la erupción, si uno tocaba la ceniza, dependiendo del lugar donde la encontraba, si era más cerca del volcán o menos cerca, tenía distinto grosor, distinto grano, más fino o más grueso, pero era siempre suelto, un material suelto, granulado, sin compactación, a eso me refería. Bien. Otra pregunta que había por ahí era, ¿por qué se observó el agua del lago Nahuel Huapi más azul, ¿no es cierto?, con la presencia de ceniza? Esto tiene que ver con, bueno, los que conocen acá, por ejemplo, el lago Frías, o la desembocadura del río Manso Superior al Mascardi, o todos los ríos que tienen gran cantidad de aporte de sedimentos glaciares, en ese caso, tiene ese color verdoso el agua, porque ese color más verde es típico de aguas que tienen bastante material particulado en suspensión, ¿sí? Cuando el agua es límpida y no tiene muchas sustancias disueltas ni en suspensión, el agua se pone de ese color azul oscuro, como el que vemos en el lago Nahuel Huapi, en el lago Huechulafque, en el Futalafque, en todos los grandes lagos de la región que no tienen mucha carga de sedimentos en el agua. Cada vez que, por la razón que fuera, ustedes tienen una carga sedimentaria en la columna de agua, el agua se va a poner de un color que va a tender al verde, al azul verdoso, ¿sí? Pero siempre más claro. De hecho, fíjense que a veces cuando llueve mucho en la zona y ustedes van a la desembocadura del Ñireco, por ejemplo, del Ñirihuau, van a ver que hay una pluma de un color verdoso, que es la carga de sedimentos que viene bajando por el río. Otra pregunta para Débora, que dice, gracias Débora, ¿tiene algún registro de tsunami lacustre en mayo del 60 en otros lagos de la región? Bueno, ahí por ahí hay que hacer una aclaración, que digamos, nosotros no registramos el tsunami en sí, nosotros sabemos que existió el tsunami por las crónicas, ¿no? Porque, digamos, fue un fenómeno que fue documentado. Lo que nosotros podemos ver son los indicios de cómo pudo haberse generado ese tsunami, qué mecanismo puede haber generado, que en este caso fue el movimiento en masa subacuático. Nosotros, después de estudiar el origen del tsunami de 1960 ahí en el lago Nahuel Huapi, vimos que en gran cantidad de lagos de la región hay deslizamientos. Lo que pasa es que no podemos saber exactamente cuándo sucedieron porque es muy difícil datarlos, pero sabemos que son frecuentes y que son recurrentes, sobre todo en los ambientes deltaicos. Así que bueno, digamos, no sé si respondí exactamente la pregunta, pero nosotros no vemos el tsunami, sino que vemos el origen del tsunami, los indicios que dejan la morfología subacuática. Claro, yo agregaría, digamos, que es un hecho conocido por otros trabajos de otros colegas, por ejemplo en Chile, y también ocurre esto en lagos europeos y en todas partes del mundo, digamos.
lagos profundos que a partir de grandes deslizamientos subacuáticos generan tsunamis. Hay registros históricos en otras partes del mundo y hay estudios bastante parecidos a esto que comentaba Débora en los grandes lagos chilenos también. O sea, sabemos que la cuestión es, como decía Débora, bastante recurrente, pero son fenómenos que ocurren de vez en cuando y con la corta historia que nosotros tenemos no hay mucho registro. Otra pregunta que tengo por ahí es, bueno, los árboles, los bosques que pareciera que se secaron cruzando a Chile, ¿cuál sería la causa? Preguntan. Yo no sé si Pablo o Débora quieren contestar, a pesar de que no es nuestra especialidad, ¿no? Algo de lo que comentó Pablo tiene que ver con mortandad de bosques, pero nosotros lo entendemos porque está asociado a un proceso geológico, ¿no es cierto? Hay algunas otras causas que pueden no tener que ver con eso. No sé si Pablo querés ampliar un poquito. Claro, agregando a lo que vos estás diciendo, Gustavo, para el caso del arroyo Totoral, la causa que nosotros encontramos para la mortandad de este bosque, de este sector de bosque nativo, es que es producto del desborde, que aumentó el nivel del río, y estos árboles que estaban acostumbrados a estar bajo ciertas condiciones, sufrieron, digamos, las raíces estuvieron bastante tiempo bajo el agua, entonces por eso murieron. Para el caso de la vegetación que está muerta en el camino a Chile, pasando el paso Cardenal Zamoré, no hay por ahí próximo un río o algo que nosotros podamos asociar a esa mortandad. Por eso nosotros no está en nuestra temática, así que no lo podemos asociar al mismo efecto que nosotros vemos acá. Porque esto es algo que es este fenómeno nosotros lo vemos muy acotado al sector próximo del río. Así que no sabría decir por qué en ese caso se escapa de nuestra expertise. Claro, en realidad hay muchas posibles razones para mortandad de vegetación asociada a una erupción volcánica. Lo que pasa es que hay expertos en vegetación que vienen trabajando en este problema, gente del Instituto Inibioma, gente de la Universidad de Comahue, muchos otros colegas, especialmente biólogos, pero repito, nosotros lo que estamos haciendo es el abordaje geológico y algunos de los procesos geológicos vemos que tienen un impacto directo sobre la vegetación. Aquellos que no lo tienen o que no es directo no los estudiamos. Otra pregunta es si la piedra pómez aumenta su densidad cuando se llena de agua. Bueno, si quieren respondo yo. Básicamente, claro, la piedra pómez flota porque tiene gran cantidad de poros que cuando están llenos de aire la hacen tener una densidad menor a la del agua. Pero la piedra pómez es un material bastante permeable que, digamos, a lo largo de los días, estando flotando en la superficie del lago, se va saturando en agua, y entonces, al llenar todos sus poros con agua, digamos, el peso específico del fragmento de piedra pómez termina siendo ahí un poquito mayor que la del agua y entonces se hunde. Por eso es que todavía, que ya no vemos piedra pómez flotando en la superficie del lago. Toda la que estaba flotando en algún punto se hundió. Otra pregunta que es muy buena, porque yo les tengo que pedir disculpas que a veces nosotros hablamos un poco en nuestro lenguaje técnico y nos cuesta despegarnos de eso en las charlas de divulgación. Alguien pregunta a qué se refiere cuando dicen que al haber mucha ceniza en suspensión en los ríos y arroyos, aumenta el poder erosivo. Esa creo que es para Pablo. Sí, Se interrumpió el audio, Pablo. referimos a que mayor poder para erosión, perdón, ¿ahí se me escucha? Sí. Bien, lo que decía es que estos ríos, digamos, al traer mucho material en suspensión, tienen un mayor poder para erosionar o para poder
modificar las rocas o los lugares por donde este río está pasando, ¿no? O el lecho rocoso. Tiene un mayor poder para erodar, perdón, me salen todos términos geológicos. No sé si se entendió un poco. Como que tiene un mayor poder para modificar todo lo que va encontrando a su paso, sería. Bueno, y una última pregunta que encuentro acá es si analizamos o vimos cambios pre y post caída de ceniza en las cabeceras de los ríos. Esta quizás la puedo contestar un poco yo, pero van a haber algunas charlas que van a hablar un poquito más de esto, que creo que es el viernes que viene. Quizás Nahuel nos va a contar algo de esto. Durante el evento, en los primeros lugares donde se empezó a removilizar la ceniza, básicamente por causas gravitacionales, fue justamente en las cabeceras de las cuencas. El deshielo de nieve, sumado a algunas precipitaciones líquidas bastante fuertes, y ya estos procesos gravitacionales que comentaba Débora, hicieron que los primeros sectores donde se deprimió, disminuyó el espesor de ceniza acumulada, fue en las laderas empinadas que justamente, de las montañas, que justamente son generalmente las cabeceras de los arroyos. Entonces rápidamente esa gran cantidad de material piroclástico, que, repito, es lo que la gente normalmente llama cenizas, se empezó a movilizar hacia los cauces de los arroyos. Y ahí empieza la circulación de esta ceniza bajando por la trayectoria que siguen los ríos hasta depositarse en los deltas y en el fondo de los lagos. Pero sí, claramente, primero se empieza a producir la removilización en la parte alta de las cuencas. Lo que se hizo no fue un seguimiento muy estricto porque fue bastante complicado, porque acuérdense que esto fue durante el invierno, había acumulación importante de espesores de nieve, entonces estaba la ceniza intercalada con la nieve, lo cual de alguna manera impide que uno pueda hacer control de espesores, de cuánto era ceniza, cuánto era nieve, y cuando fue cambiando, digamos, esos espesores, cuánto correspondía a removilización de ceniza o a la desaparición de la nieve. Entonces, en las cabeceras de las cuencas es bastante difícil de hacer ese trabajo. Pero lo que sí se hizo, que lo va a contar Nahuel el viernes que viene, es un trabajo para ver, digamos, modelar, tratar de predecir qué tipos de flujos rápidos se podían producir en las cuencas de esos ríos y arroyos que desembocaban a Villa Langostura y que podían llegar a traer consecuencias a la población. Trabajamos con un experto colombiano que hizo los primeros trabajos para, de alguna manera, y dicho de manera muy sencilla, tratar de predecir hasta dónde podían llegar flujos repentinos que movilizaran agua y cenizas cuenca abajo, digamos. Bueno, si les parece, yo creo que no tenemos más preguntas. Si les parece, seguimos con los temas que siguen. Tenemos justo una hora antes de que se nos corte la reunión. Creo que estamos bien, pero por las dudas, sigamos con el buen ritmo que traemos. Ahora nos va a hablar la licenciada Valeria Outes y el licenciado Pablo Amar. Valeria es licenciada en Geología y es la responsable del laboratorio de tefrocronología y limnogeología del Instituto IPATEC. Es geóloga formada en la Universidad de Buenos Aires y se especializa en el seguimiento de fenómenos volcánicos y de trabajo con testigos sedimentarios lacustres. El licenciado Pablo Salgado es también geólogo, en este caso de la Universidad Nacional de La Plata, y está haciendo, con una beca doctoral de CONICET, está trabajando en un tema de trabajo que tiene que ver con el registro del análisis de la peligrosidad y vulnerabilidad
frente a caídas de ceniza volcánica en Patagonia Norte, y con algún énfasis en los contextos de escenarios de cambio climático. Bueno, Pablo, te dejo la palabra, creo que arrancas vos. Así es, muchas gracias, Gustavo, por la presentación, y muchas gracias a la gente por la participación y el interés en nuestro trabajo. Mi nombre es Pablo Salgado, soy geólogo, y junto con Vale Outes, que probablemente la vean en breve aparecer por acá abajo, queremos compartir con ustedes los resultados de un trabajo de investigación que iniciaron en realidad en 2011 y continuamos a la fecha. Ambos formamos parte del grupo de estudios ambientales, o grupo GEA, posiblemente me escuchen mencionar el grupo GEA muchas veces en la charla, y formamos parte también de un grupo de investigación más reducido que trabaja sobre los efectos o impactos, posiblemente me escuchen decir en la charla, de las erupciones volcánicas en Patagonia. En este caso particular queremos compartirles acerca de los impactos provocados por la erupción del Cordón Cauche de 2011, específicamente en zonas urbanas y rurales. Justamente lo que estamos viendo de fondo corresponde a la erupción del Cordón Cauche. Quizás ustedes ya me escucharon hablar de dos cosas distintas, erupción volcánica y caída de cenizas volcánicas, y es que son dos procesos distintos. Por lo general, cuando escuchamos o vemos una erupción volcánica, en realidad podemos imaginar una gran gama de procesos volcánicos que representan una amenaza para las sociedades expuestas. Uno de estos procesos corresponde a las caídas de ceniza volcánica. Obviamente la ocurrencia de uno u otro proceso depende del tipo de volcán y el tipo de erupción, que dicho sea de paso son muy variables. Ahora bien, entonces, ¿qué son las caídas de ceniza volcánica? Entre todos estos fenómenos volcánicos o amenazas volcánicas, es el proceso más frecuente que ocurre durante una erupción de tipo explosiva. Durante este tipo de erupciones, los volcanes inyectan a la atmósfera una gran cantidad de gases volcánicos, aerosoles y fragmentos sólidos de distinto tamaño y de origen que nosotros llamamos piroclastos. Este tipo de erupciones inyecta esta gran cantidad de material a grandes velocidades y temperaturas, que pueden alcanzar unas alturas de hasta 50 kilómetros más de altura en las erupciones de mayor porte, hasta alcanzar un nivel en el que esta pluma eruptiva es solamente influenciada por la acción del viento. A partir de esta columna y esta pluma piroclástica, estas partículas sólidas caen y ocurre lo que nosotros llamamos una caída de tefra, en el término técnico, o caída de ceniza volcánica de una forma más coloquial. Lógicamente, las partículas de mayor tamaño y el mayor volumen de partículas van a caer en ambientes próximos al volcán, mientras que las partículas más finas y el menor volumen van a tener la posibilidad de dispersarse por mayor cantidad de distancia. Recordemos, por ejemplo, que luego de la erupción del Cordón Cauche, al día siguiente, el 5 de junio, la ceniza llegó a la ciudad de Buenos Aires. Esta imagen que estamos viendo es una imagen satelital tomada 2 días después del inicio de la erupción, el 6 de junio, que al principio quizás cuesta afinar el ojo. Lo que estamos viendo en el margen inferior es el Cordón Cauche, el segundo día de erupción, y una nube quizás un poco distinta, que quizás ya identificaron al resto de las nubes, que corresponde a esta pluma volcánica. Una particularidad que vemos es cómo esta pluma es afectada por 2 direcciones de viento distintas. Ahora bien, ya comprendimos qué es el proceso de caída de ceniza volcánica. Podemos preguntarnos por qué la ceniza volcánica tiene la capacidad de generar daños, generar un impacto en la sociedad expuesta. Esto se debe a que este material es bastante particular, tiene algunas características físico-químicas que las transforman en una amenaza para cualquier tipo de ambiente que esté expuesto. Una de las principales es que este proceso tiene la posibilidad de cubrir absolutamente cualquier superficie expuesta, generando un peso sobre esa superficie. Si tuviésemos la posibilidad de ver de cerca el depósito de ceniza, o incluso cada fragmento de ceniza, veríamos que está lleno de materiales, espacios vacíos. Esos espacios pueden llenarse con agua, principalmente de precipitaciones, lo cual provocaría que este depósito de ceniza aumente exponencialmente de peso, generando un peso mayor todavía en las superficies y pudiendo incluso provocar los colapsos de techo. Este tipo de impactos lo vamos a retomar un poquito más adelante. Incluso puede suceder una condición más que agrava esta situación, que justamente ocurrió durante la erupción del Cordón Cauche, que es la alternancia entre el proceso de caída de ceniza volcánica con una nevada. En esta foto del margen inferior podemos ver cómo se alterna el depósito de ceniza, como bandas más oscuras, con el depósito de nieve. Esta foto fue tomada unos días después de la erupción en los alrededores de Villa La Angostura.
Otra particularidad de la ceniza volcánica es que la composición principal, cuando se forma a partir de erupciones de tipo explosiva, es silicia. Este material tiene la particularidad de ser bastante duro, y si combinamos la dureza del material con la forma irregular que tienen los fragmentos de ceniza, le otorga a este tipo de material una capacidad abrasiva. La ceniza es muy dañina para las superficies expuestas. En este caso estamos viendo la abrasión de las ventanas de unas embarcaciones del lago Nahuel Huapi, y puede provocar también las primeras instancias de corrosión de materiales metálicos. Y quizás una de las particularidades más particulares, valga la redundancia, es la posibilidad de la ceniza volcánica de, en su superficie, absorber algunos componentes emitidos por la erupción volcánica. Quizás lo más relevante sean el azufre, el flúor y algunos otros metales. Estos materiales van acompañados por la ceniza, que incluso puede absorber algunos componentes ya presentes en la atmósfera, y tiene la capacidad de transportarlos a grandes distancias. Una particularidad es que cuando la ceniza se deposita, estos componentes son liberados al medio en el que se deposita la ceniza por acción del agua, sea de lluvias o en el caso de que la ceniza se deposite en un cuerpo de agua o un curso de agua, y se liberen al medio ambiente. De todo esto, quizás lo más relevante, que lo vamos a retomar más avanzada la presentación, es la lixiviación, que es esta liberación de componentes, de sales solubles, le otorga al depósito de ceniza la posibilidad de conducir la electricidad. Eso lo vamos a retomar más adelante. Bien, con todo esto ya comprendimos qué es una caída de ceniza volcánica y por qué pueden generar daños. Entonces, ¿qué sucedió después del 4 de junio de 2011 con la erupción del cordón Cauchy? Lo que estamos viendo ahora es un video, momento crítico, a ver si se reproduce, perfecto. En la parte inferior lo que estamos viendo, al principio cuesta afinar el ojo, es la erupción del cordón Cauchy. Donde está el cursor se encuentra el volcán y quizás ya podemos ver una nube un poco rara, una nube lineal que corresponde a la pluma volcánica. Lo más importante que quiero que se registre este video es cómo esta pluma volcánica va cambiando de dirección. Esto se debe a cambios en la dirección del viento y cambios en la dinámica eruptiva. En este momento la erupción está tapada por las nubes, pero ahora dentro de poco vamos a poder ver de vuelta la pluma piroclástica extendiéndose por distintas partes del territorio argentino. Ahí se está viendo con un poquito más de claridad. ¿Cuál es el resultado de esta variación? Este mapa. Lo que estamos viendo en color naranja es la zona más afectada por la ceniza volcánica. Nosotros llamamos a este mapa isopáquico. Si se fijan, las curvas naranjas tienen unos valores que representan la cantidad de ceniza, el espesor de ceniza caído luego de la erupción, medido en milímetros. ¿Cómo construimos este mapa? Este mapa es producto del trabajo del grupo GEA durante la erupción y tiempo después de la erupción, recorriendo la zona afectada por la caída de ceniza volcánica, midiendo los espesores de ceniza caídos. De esa forma podemos construir este mapa y vemos que las localidades de Patagonia más afectadas por este proceso resultaron ser Villa Langostura, Bariloche e Ingeniero Jacobacci. Y en este momento le paso la palabra a la licenciada Valeria Utes, que fue una de las personas que estuvo trabajando sobre los efectos que provocó la caída de ceniza volcánica en la salud de la población. Bueno, gracias Pablo. Bueno, en realidad no estuve directamente trabajando con los efectos en la salud, pero sí estuve colaborando arduamente para hacer llegar a los referentes de salud de la zona toda la bibliografía actualizada que estaba disponible al momento, cuyos autores son en el ambiente conocidos, como la doctora Claire Horwell y el doctor Peter Baxter, y sus colaboradores, que al momento de la erupción del cordón Caulle ya habían alertado y en distintas publicaciones cuáles eran los efectos en la salud de los seres humanos que estaban expuestos a erupciones, a las cenizas derivadas de erupciones explosivas.
Así que ese material se lo hizo llegar tanto a zona sanitaria, cuarta zona sanitaria, incluso el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, referentes del Hospital Zonal en Bariloche, en el Hospital de Villa Langostura, y es decir, trabajé arduamente para poder acercar material e involucrar a médicos para que se pudieran iniciar investigaciones similares en nuestro país, dado que ya esta era diríamos que la tercera erupción importante, relevante, con emisión y caídas de cenizas muy importantes. Bueno, lo primero que hicimos, que era importante, era tomar muestras de ceniza volcánica, de caída directa, que no estuviera modificada por lluvia y que representara el material acumulado en determinado lugar. Eso lo hicimos en las primeras recorridas, que incluyeron la primera semana de la erupción, y rápidamente en nuestro laboratorio hicimos análisis granulométricos expeditivos, porque lo que necesitábamos saber era si teníamos cantidad importante de fracción fina de ceniza volcánica. Cuando me refiero a fracción fina, justamente hablo de estos valores tan pequeños en micrones, es decir, buscábamos material particulado que estuviera por debajo de las 15 micras. Miren en el cuadro que 1 milímetro equivale a 1000 micrones, con lo cual son realmente fracciones muy pequeñas. Cuando tuvimos los primeros resultados vimos que había un alto contenido de esta fracción de PM15, entonces enviamos al Instituto IADO en Bahía Blanca un set de muestras para que con un método más adecuado, que es la difracción láser, pudieran establecer el contenido más preciso. Una vez obtenidos esos valores, se corrobora la presencia de las 3 fracciones, es decir, fracción torácica y respirable, es que vimos la necesidad de comunicarnos con la doctora Claire Horwell en el Reino Unido para que determine si había o no presencia de cristobalita en estas cenizas. Quedó medio tapadito por el cuadro, pero la cristobalita que ya se mencionó en el panel del viernes pasado, gracias Pablo, no solo es una forma de sílice cristalina que es frecuente en su presencia en fracciones finas, pero que tiene una particularidad, y miren lo que señalo, que tiene su forma de aparición es en forma de asículas, de fibras, que son las que con mucha facilidad quedan atascadas, por llamarlo de alguna manera, en los alvéolos, y que obviamente contribuyen seriamente para el desarrollo de enfermedades crónicas, obviamente cuando hablamos de exposiciones, a altas exposiciones y muy frecuentes. Una vez que la doctora Horwell nos clarifica y nos dice que no encuentra cristobalita, nos da tranquilidad, pero claramente tuvimos que seguir trabajando sobre las recomendaciones, porque el tamaño de las partículas de las muestras que colectábamos realmente eran finas, sobre todo cuando nos dirigíamos hacia la línea sur. Paralelamente, el Servicio Geológico Minero Argentino
instala en algunas localidades, por ejemplo en Ingeniero Jacobacci, medidores de calidad de aire. Estos medidores que coloca el SEGEMAR tiene la particularidad de poder registrar, como ven arriba de este cuadrito que les señalo, la presencia de la fracción PM10. Esto está extraído de uno de esos informes para mostrarles rápidamente qué tipo de información se registra y cómo. Este colector estuvo midiendo en forma continua del 13 al 19 de junio de 2011 en el interior de una escuela y en su exterior. Van a ver las barras que identifican los contenidos que se pudieron detectar y las líneas horizontales que están definiendo, marcando los estándares que se usan de calidad ambiental de aire establecidos por la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de Estados Unidos. Y obviamente que en ese momento que estábamos a días de haberse iniciado la erupción, los valores de exposición eran altos, es decir, los valores de material fino PM10 era realmente alto, incluso en el interior de la escuela. Esto generó preocupación, por eso se le siguió prestando mucha atención y se reforzaban las recomendaciones de uso de barbijo y el evitar realizar actividades fuera de la casa. Se reforzó la necesidad de mejorar el sellado de ventanas y de puertas para evitar el ingreso de ceniza volcánica a los hogares e incluso en los edificios públicos. Bueno, cuando el grupo de investigadores de Nueva Zelanda, incluyendo al doctor Peter Baxter del Reino Unido, que lo ven en esta imagen, visitan la región afectada para trabajar con nosotros y hacer una recorrida por toda la zona afectada, eso fue entre febrero y marzo de 2012, estas condiciones seguían siendo preocupantes, a él le llamaron mucho la atención, lo preocuparon, él trajo consigo un equipo portátil, que es el que se ve en la imagen, que recomendó enfáticamente que se adquirieran, porque son una herramienta muy útil, por lectura fácil, porque no requiere de mantenimiento y al ser portátil permite tanto a gente de salud poder hacer el seguimiento de sus pacientes en observación, que pueden ser aquellos que poseen enfermedades de base, pulmonares, etcétera, y que se puede monitorear instantáneamente cuál es el contenido del particulado fino dentro del ámbito en donde se desplaza, también en escuelas para saber si se requiere de limpieza, si se requiere de cancelación de clases, es decir, múltiples funciones, y tiene una ventaja enorme frente a los equipos, por ejemplo, que se usaron por el SEGEMAR, que son equipos fijos y que requieren de gente a cargo para su mantenimiento. Tengo que retirar el filtro en donde se colecta este material, que se debe enviar al laboratorio para su estudio, para su cuantificación, y que demanda tiempo para elaborar el informe que luego era reenviado a la localidad. Con lo cual, esto fue uno de los mensajes más claros que dejó el doctor Baxter, que dicho sea de paso, se entrevistó con muchos médicos, tanto en Línea Sur como en Villa Langostura, como en Bariloche. Hubo oportunidad de mantener contacto con él y bueno, fue una experiencia, me parece, extremadamente valiosa, tanto para los que estábamos en tema,
como para los que no estábamos en tema, ¿no? Una gran oportunidad para incorporar o abrir nuevas líneas de trabajo. Pablo. Muchas gracias, Vale. Continuamos entonces. La parte del trabajo del grupo GEA era relevar los efectos de la ceniza volcánica en los ambientes urbanos y rurales. Por todas estas características tan particulares de la ceniza volcánica, cuando ésta afecta a una localidad, tiene la capacidad de provocar o daños o interrupciones de algunos sistemas o servicios que en realidad son críticos para el funcionamiento de una localidad. Como por ejemplo cualquier sociedad moderna, dependemos ampliamente del suministro eléctrico. Como habíamos adelantado anteriormente, la ceniza en estado húmedo tiene la posibilidad de conducir a electricidad. Esto provocó que la caída de ceniza volcánica genere cortocircuitos, principalmente afectando las líneas de distribución de electricidad. Lo que estamos viendo acá es una fotografía tomada justamente por Gustavo enfrente de la Universidad de Bariloche, enfrente del CRUB. Y una particularidad que observamos es que este tipo de impacto, tan particular y específico, lo registramos a lo largo de todo el área de estudio. El grupo GEA, en su momento, realizando el relevamiento de los efectos de la ceniza, se encontró con otra particularidad, que son unas adaptaciones que comenzó a introducir el EPEN, el ente provincial que maneja la electricidad en la provincia de Neuquén, para evitar la contaminación de ceniza en líneas de distribución de electricidad. Lo que se comprobó fue que esta modificación era extremadamente exitosa, así que se empezó a replicar en Villa Langostura al principio y luego en el resto de la provincia. Otro sistema que puede ser afectado por la caída de ceniza volcánica es el suministro de agua potable. Por lo general, durante una erupción volcánica es muy común que haya una preocupación muy grande, tanto por la población como por las autoridades, por los posibles efectos de contaminación de la ceniza de las fuentes de agua potable. Ahora, a diferencia del caso anterior, los impactos en el suministro eléctrico, en este caso los impactos que relevamos fueron muy variados, según la zona en la que estamos trabajando. Y eso se debe a que cada localidad en la que trabajamos tiene distintos suministros de agua potable. Por ejemplo, cualquier barilochense lo conoce, la mayor parte del centro de Bariloche se abastece con agua tomada del lago. La preocupación de la población era lógica porque sobre el lago Nahuel Huapi se observaba esta imagen que estamos viendo en pantalla, que es la flotación de la ceniza. Sin embargo, por el volumen del lago, obviamente esta cantidad de ceniza no llegó a comprometer la toma de agua potable, pero sí llegó a afectar a la planta de tratamiento de agua de Bariloche, ya que por lo general está acostumbrada a trabajar con niveles de turbidez de agua muy bajos. Obviamente el agua del lago suele ser bastante prístina. Aún así, en realidad, el corte de suministro de agua que se experimentó en Bariloche, que duró un día solamente, no fue efecto de la caída de ceniza directo, sino que fue en realidad consecuencia del corte de energía que habíamos mencionado anteriormente. Cuando comparamos Villa Langostura con Ingeniero Jacobasi, las otras dos localidades afectadas por la ceniza, también vemos impactos que son diametralmente opuestos. Por un lado, Jacobasi se abastece de agua subterránea a partir de pozos y una planta de tratamiento de agua que son enteramente cubiertos del exterior, con lo que demostró que este diseño del sistema fue completamente resistente a la caída de ceniza volcánica. Caso opuesto sucedió en Villa Langostura. Villa Langostura, para el que conoce, toma agua de distintos puntos. En 2011 Villa Langostura tenía tomas de agua en el lago Correntoso, en el lago Nahuel Huapi, tenía incluso un pozo de agua subterránea, y en muchos barrios, sobre todo periféricos de Villa Langostura, las tomas eran de corrientes superficiales o arroyos. Durante la erupción, obviamente, estos arroyos se colmataron de ceniza y, obviamente, las consecuencias fueron el corte del suministro de agua potable para este tipo de sistema. Tiempo después, estos sistemas se reconocieron como extremadamente vulnerables y se discontinuaron y fueron reemplazados o por sistemas nuevos o por abastecimiento de otros sistemas preexistentes. No solamente los sistemas de agua potable fueron afectados, sino que incluso el manejo de las aguas residuales sufrió impactos por la caída de ceniza volcánica, tanto aguas residuales pluviales como cloacales. Uno de los principales impactos fue el ingreso de la ceniza volcánica a través del alcantarillado de la red pluvial, colmatando las redes de colección de agua pluvial. Estas son fotografías de Bariloche. En Villa Langostura, en realidad,
el drenaje de aguas pluviales aprovecha arroyos naturales que obviamente se colmataron con ceniza y provocó el desborde de estos arroyos y la inundación del centro de Villa Langostura. Otro efecto que pudimos relevar es sobre las plantas de tratamiento de agua cloacal. Esta es una imagen de Bariloche, que en la mayor parte de los casos suele suceder que los reactores biológicos son abiertos al aire libre, con lo que son extremadamente vulnerables a la caída directa de ceniza encima de estos elementos. Otro sistema del cual dependen mucho las localidades para funcionar correctamente son los sistemas de transporte. En el caso de la erupción del Cordón Caulle, absolutamente todos los tipos de sistemas de transporte fueron afectados, muy severamente. Por ejemplo, las condiciones para manejar eran extremadamente pésimas, tanto por la presencia de ceniza en el aire, lo cual creaba condiciones de visibilidad casi nula, como la depositación de ceniza sobre la ruta. Como pueden ver en esta imagen, la ruta está directamente desaparecida, sepultada por debajo del depósito de ceniza. A la derecha vemos una foto del tren patagónico. El servicio de este tren fue suspendido días después de la erupción. Por debajo podemos ver los efectos de la ceniza en las embarcaciones y el transporte lacustre, que tiene la particularidad de que fue afectado por dos procesos. Por un lado, lo que venimos mencionando, la caída de ceniza volcánica directa. Y por otro, lo que estamos viendo acá es la imagen de Villa Langostura. Los puertos y las embarcaciones fueron afectados también por la ceniza volcánica en flotación en el agua. Y otro caso muy particular y emblemático, quizás muchos reconozcan, es los efectos en el aeropuerto de Bariloche. La caída de ceniza volcánica provocó que el aeropuerto cierre por un mes, pero incluso hasta que se reactiven los vuelos de las principales aerolíneas al aeropuerto se demoró varios meses más. Y condujo a un impacto en la economía local que depende fuertemente del turismo. Quizás el índice turístico más relevante es el que estamos viendo acá arriba, que son las cantidades de personas que maneja cada aeropuerto. Fíjense que en 2011 cae abruptamente la cantidad de personas que utilizaron el aeropuerto de Bariloche, y que este efecto incluso se prolongó hasta 2012, y no fue hasta 2013 recién que el aeropuerto recobra los niveles de cantidad de personas que viajaban a Bariloche previos a la erupción. Hay algo muy importante para destacar en los efectos de la ceniza volcánica en el sistema de transporte, que son dos principalmente. Uno es el que mencionamos recién, que es incluso muy importante para una región como Patagonia, que es la dependencia de la actividad turística. Y el número dos, que también es extremadamente relevante para Patagonia, quizás cualquier visitante se haya dado cuenta que haya venido para estos pagos, la geografía de esta zona, la geografía montañosa y costera, hace que la conectividad entre las localidades sea bastante restringida. Por lo general, a una localidad o a algún barrio puedo acceder solamente por una ruta. Para el manejo de una emergencia volcánica es extremadamente importante contar con sistemas de transporte que sean funcionales y me permitan a mí o evacuar a la gente de las zonas afectadas o asistirlos para aquellos que estén refugiados in situ. Otro tipo de sistema que puede ser afectado en ambientes urbanos es la infraestructura. Esto lo vimos actualmente. Las fotos del panel superior las comentaban Pablo y Débora. Es una cabaña que se encuentra, son varias cabañas que se encuentran en las proximidades del arroyo Totoral que sufrieron colapso de techo. Y lo que estamos viendo en el panel inferior es un kiosco, una garita que estaba cerca del paso Cardenal Zamoré, que sufrió un colapso total del techo. Recordemos que en Villa Langostura y sus alrededores el efecto de la ceniza volcánica se combinó con una nevada una nevada intensa. Acá en esta foto vemos la alternancia entre el depósito de ceniza y el depósito de nieve. A partir de estas imágenes es bastante lógico entender por qué se apremiaron principalmente las operaciones de limpieza de los techos de las viviendas. En Villa Langostura ocurrió el colapso de 16 casas, de los techos de 16 casas. Y otras 40 casas necesitaron ser repuntadas y reforzadas para evitar el colapso. Esas operaciones son bastante críticas para recobrar la actividad de una localidad lo más rápido posible. Se le dio en este caso principal importancia a la remoción de ceniza de los techos para evitar el colapso de los hogares y la remoción de ceniza de los caminos, como comentábamos anteriormente, para poder paliar la situación de emergencia volcánica. Todos estos métodos de limpieza de ceniza volcánica fueron bastante variados en realidad dentro del área de estudio. Una característica bastante importante fue la impronta del voluntariado de la gente local, que estaba muy interesada en poder
recobrar rápidamente la funcionalidad de las localidades, principalmente en aquellas que dependen del turismo. Estamos viendo en este caso una cuadrilla de voluntarios en Villa La Angostura, y quizás los barilochenses recuerden los voluntariados que se organizaban para limpiar el centro cívico y el centro de la localidad, o la calle Mitre. Y otra particularidad es que en realidad estas operaciones de limpieza de ceniza comienzan con la remoción de la ceniza de los ambientes afectados, pero no termina ahí. Hace falta encontrar algún lugar donde luego depositar la ceniza. En el acopio de la emergencia volcánica, estos lugares fueron bastante improvisados en realidad, y luego terminaron siendo los sitios definitivos de acopio de la ceniza. Lo que estamos viendo en el panel superior es una depresión que se encuentra en los alrededores de Bariloche, donde se empezó a depositar la ceniza de forma improvisada, y luego se definió como el lugar final. Y tampoco finaliza ahí este proceso, sino que además hace falta después compactar esa ceniza y asentarla para evitar que la acción del viento la removilice y todos los efectos de la ceniza volcánica se sigan prolongando en el tiempo. Bueno, aquí vengo yo nuevamente. Bueno, este fue otro tema difícil de trabajar. Lo pudimos analizar conjuntamente con el grupo de investigadores que mencionaba antes de Nueva Zelanda. Hicimos una recorrida tanto en la región de Villa La Angostura y todas sus poblaciones aledañas, los pobladores rurales, como en sectores de Comayo, Jacobasi. Y bueno, obviamente que lo primero que surge es una diferencia muy grande en el estilo de pastoreo y técnicas de producción, que diferencian sensiblemente a estas dos regiones. Tenemos desde pequeñas prácticas dispersas en parcelas del Parque Nacional Nahuel Huapi a prácticas mucho más diversas en Ingeniero Jacobasi. Lo que está mostrando acá la placa, me interesa señalar en el mapa de la derecha, ven la cantidad de pequeños parajes y de poblaciones rurales que están alojadas o distribuidas a lo largo de la vera del lago Nahuel Huapi, en sector del lago Traful. Bueno, todas estas poblaciones, previo a la erupción, estaban ya bastante conocidas y recibían la asistencia tanto del INTA como del Parque Nacional Nahuel Huapi, porque en definitiva son pobladores que al estar emplazados dentro de un parque nacional, tienen restringida o acotado, mejor dicho, la cantidad de animales que pueden poseer. En realidad ellos tienen economías de subsistencia, en donde los animales que poseen son para satisfacer necesidades familiares. Debido a todo el deterioro que venían registrando en la región, ya se habían impulsado actividades de diversificación hacia el turismo para poder reforzar estas economías tan frágiles. Y empezaron a aportar a la oferta de turismo de Villa La Angostura, perdón, y una de las prácticas más comunes conocidas es el manejo de los campings. Bueno, estos sectores se vieron muy afectados porque a estos lugares no llegó toda la asistencia, como se pudo ver en las últimas fotos que mostró Pablo. No llegaban las retroexcavadoras, los camiones, para hacer la remoción de ceniza, con lo cual estas instalaciones tuvieron que quedar
sin funcionar, perdieron funcionalidad durante un largo periodo y costó mucho poder volver a ponerlas en actividad, que incluso tardó hasta febrero, perdón, de 2012. Eso demoró mucho. Por el otro lado, lo que sí era importante resaltar, que pudimos conversar con varios de los actores que integraron el comité local para la emergencia rural, que se consolidó meses después de iniciada la erupción, pero que era gente que ya estaba involucrada con la ruralidad. Me refiero a el departamento de Los Lagos, en los alrededores de Villa La Angostura. Eran ya gente conocedora de las carencias o de los déficits que sufría todo este sector, con lo cual sirvió, una vez que se conformó, sirvió como para que cada una de estas poblaciones, de estos parajes, tuvieran un representante, pudieran trabajar sobre las demandas específicas de cada lugar y se pudiera articular en forma muy efectiva la llegada de asistencia, que básicamente estuvo ligada a suplementar el alimento para el ganado, que como ven en las imágenes, esto sí también pasó en Línea Sur, los animales se vieron muy castigados por la falta de pastura, se vio muy interferido el acceso al agua de bebida para el ganado, con lo cual los motivos de mortandad de los animales que se verificaron en ambas regiones fueron los mismos: inanición, deshidratación, en algunos casos se verificaba muerte por un deterioro muy grande de los animales por el sobrepeso que generó la ceniza sobre su cuerpo, exacto, gracias Pablo, y en realidad hubo muchas pérdidas. Y lo que sí se pudo lograr, que si bien en Villa La Angostura y todos sus sectores de pobladores rurales recibieran mucho espesor de caída de ceniza, las pérdidas fueron menores porque se pudieron implementar algunas medidas rápidamente. Algunas tuvieron que ver con alentar a los pobladores a sacrificar los animales que ya estaban destinados para consumo familiar. Entonces evitaron el desmejoramiento del animal y pudieron capitalizarlo, no fue pérdida. Mientras que en Jacobasi eso tenían otro tipo de producción de más envergadura, con lo cual hubo, de acuerdo a los datos suministrados por la municipalidad, en aquel momento, es decir, hablo de marzo de 2012, no creo que sean las cifras definitivas, entre un 40 y un 60% de su ganado. Con lo cual esto fue bastante difícil de evitar, ¿no? Así que bueno, y tampoco mencioné que otra causa de muerte de ganado, de pérdida, era por bloqueo del rumen. Los animales comían la poca pastura que encontraban llena de ceniza, con lo cual eso terminaba matando al animal, ¿no? Este tipo de problemas fueron realmente severos en la Línea Sur.
¿no? Y bueno, y abajo chiquitito, a la izquierda, este CLER, este Comité Local de Emergencia Rural que les comento, rápidamente pudo elaborar informes que eran diagnósticos, porque ya que conocían muy bien la zona, pudieron elaborar diagnósticos y propuestas, y cuando llegaron los primeros subsidios, las ayudas, las asistencias, tanto de provincia como de nación, ya estaban escritas, por decirlo de alguna manera, las justificaciones, es decir, pudieron tener rápidamente acceso a subsidios que obviamente siempre fueron escasos, pero que en este caso sirvieron para mejorar algo que ya estaba identificado como muy vulnerable, que era el sistema de suministro de agua en las áreas rurales. Y se pudo mejorar realmente mucho. Eso no significa que estén todos los problemas a la fecha subsanados. Y otro tema, y con esto termino, que se empezaron a construir galpones o cobertizos, aunque fueran precarios, como para poder acopiar fardos, porque en ese momento de la erupción en ninguna parte había galpones ni siquiera para poder cubrir el agua para los animales, ni guardar su alimento, ni hablar de proteger a los animales. Es decir, había mucho. Y en particular en Línea Sur se empezó a implementar algo que había dado mucho resultado en Hudson, que eran especie de paravientos, de cortinas para frenar y proteger de alguna manera a los animales durante esos eventos que ya se describieron de removilización, que se prolongaban por días, y que también mencionó en varios de los informes que armamos con este grupo multidisciplinario que se publicaron, algunos en castellano y que inmediatamente se transmitieron a la comunidad, y tanto a los COEs como se compartió incluso con algunos de los pobladores rurales, ¿no? Que era construir, proteger a los animales de tantos episodios de removilización de ceniza. Listo, Pablo. Muchas gracias, Vale. Bueno, hasta aquí lo que presentamos con Vale es un breve resumen bien expeditivo, en realidad, de los efectos que relevamos de la caída de ceniza volcánica en Patagonia Norte. Este trabajo lo iniciamos en 2011 y lo continuamos hasta el presente. Quizás una pregunta muy válida que se hacen todos es ¿por qué está CONICET? ¿Por qué estamos nosotros interesados en investigar los efectos de la caída de ceniza volcánica? ¿Y por qué 10 años después de la ocurrencia de la caída de ceniza continuamos hoy en día trabajando con el relevamiento de estos impactos? Esto se debe a lo siguiente: si nosotros analizamos los impactos en términos generales de una caída de ceniza volcánica, podemos proponer que depende de dos factores principales, dos factores condicionantes. Por un lado va a estar el peligro volcánico, la caída de ceniza volcánica. Ya vimos anteriormente que no son los mismos impactos, no son los mismos efectos que vamos a ver la ceniza volcánica de unos cuantos centímetros, o los efectos provocados por la ceniza más fina, en el caso de la Salud, en contraposición de la ceniza de granulometría más gruesa. Y por otro lado, los impactos que vamos a observar de una erupción volcánica van a depender también de algunas características de cada sistema afectado. El ejemplo más emblemático es, si recuerdan, los efectos en el suministro de agua potable, cómo Jacobacci recibió la menor cantidad de daño por la caída de ceniza volcánica por tener un diseño bien resiliente, y cómo Villa Langostura fue, todo lo contrario, fuertemente afectado por la caída de ceniza volcánica.
Ahora, cuando empezamos a hacer un raconto de los efectos del cordón cauche en Patagonia, e incluso lo comparamos con erupciones previas, como la del Chaitén de 2008, la del Hudson del 91, y posteriormente la erupción del volcán Calbuco en 2015, vemos que en realidad estas dos patas, estos dos ejes, no son suficientes para determinar qué tipo de impacto ocurre, la magnitud del impacto y cuánto tiempo se prolonga ese impacto. Entonces, me está faltando un factor más para determinar el tipo de impacto. Precisamente, y personalmente, ese es mi trabajo de investigación como becario doctoral, que es identificar en Patagonia qué otros factores externos a la caída de ceniza volcánica y a los sistemas afectados me están o agravando o atenuando los efectos de esa caída de ceniza. Y uno de ellos es el principal en el que estoy trabajando yo, son los factores climáticos. No lo mencionamos anteriormente, pero si recuerdan el mapa isopáquico que habíamos mostrado al principio, podemos ver que la ceniza volcánica afectó un área con condiciones climáticas bien contrastantes. Desde Villa Langostura, que es una de las localidades de Argentina que tiene mayor precipitación anual, a Ingeniero Jacobasi, donde vemos que la precipitación, la cantidad de lluvia acumulada anual es de 1/10 comparado con el de Villa Langostura. Nosotros estamos proponiendo que estos factores tienen un efecto en el tipo y magnitud de impacto, y mi trabajo específicamente es primero identificarlo, después caracterizar y después intentar incluso cuantificar cómo estos factores externos me van a definir el tipo de impacto. Ahora, aún así, ahí respondimos el por qué. Faltaría preguntarnos quizás, ¿para qué hacemos esto? ¿De qué me sirve a mí identificar y caracterizar estos factores externos que me definen los impactos? Esto sería lo siguiente. Actualmente el Grupo GEA está trabajando en un periodo que nosotros llamamos como periodo de calma. Estamos trabajando no durante una emergencia volcánica, sino tiempo después. A este periodo de calma podemos encararlo como de dos formas distintas, bien contrapuestas. Una es hacer un trabajo un poco más retrospectivo, hacer un trabajo como si fuese más forénsico y trabajar con los impactos de la ceniza volcánica de erupciones pasadas. Otra forma de encarar estos periodos de calma es un trabajo al revés, prospectivo. Es pensando en los efectos de una posible futura erupción volcánica. Este segundo punto de vista, que obviamente no es excluyente del primero, sino que se complementan entre sí, en Patagonia, Argentina, es crítico, porque, como podemos ver en este mapa y como se charló en la reunión anterior, Patagonia se encuentra hacia el este de la parte más sur de una zona que se conoce como zona volcánica sur de los Andes. Está compuesta por 60 volcanes activos que se caracterizan por erupciones explosivas. ¿Esto qué significa? No podemos decir cuándo, cómo ni dónde, pero tenemos la certeza de que erupciones volcánicas explosivas del estilo de las que experimentamos anteriormente ocurrirán en un futuro. Nuevamente, no podemos saber ni qué volcán lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, ni cómo, ni qué zona de Patagonia va a ser afectada por este proceso. Por eso es fundamental tener bien en claro esta relación, cosa de poder plantear como grupo de investigación escenarios a futuro. Si yo tengo la certeza de que estos procesos se van a repetir, si yo conozco las características de los elementos expuestos a la ceniza volcánica, y también conozco cómo otros factores me van a determinar estos efectos, yo puedo plantear a futuro posibles escenarios. ¿Qué me permite esto? Me permite realizar recomendaciones para construir ciudades que sean más resistentes a los futuros procesos de caída de ceniza volcánica. Y para finalizar, solamente queríamos hacer un poco de énfasis en cómo fue que trabajamos nosotros esto. Por un lado, fueron bastante habituales las visitas a los sitios afectados por la caída de ceniza volcánica, que inició en 2011, e incluso con erupciones anteriores por el Grupo GEA. Pero por otro lado, también realizamos entrevistas con las personas que fueron afectadas. Acá estamos viendo fotos de Vale Outes, teniendo entrevistas durante la mayor campaña de relevamiento que se hizo en febrero de 2012, más las entrevistas que estamos realizando actualmente, que tomo yo la posta, y lo quería mencionar porque posiblemente entre los asistentes de esta reunión hayan entrevistados en 2011, entrevistados por mí tiempo después, e incluso algunas personas que estoy interesado en continuar la comunicación a futuro. Así que de parte mía y de Vale, muchísimas gracias por la asistencia y atención, y le paso la palabra a Gustavo, a ver si hay consultas o comentarios para dirigir a los expositores.
Gracias. Bueno, nos quedan unos minutitos, vamos a tratar de abordar un montón de preguntas. Tenemos menos de 10 minutos y les recuerdo que esto se corta a las 8, es automático, así que vamos a tratar de ir rápido. Dale. La primera pregunta que registré por acá, a ver, ¿qué tipo de respiradores utilizaron para evitar que la ceniza entrara a los pulmones? En realidad las recomendaciones eran el uso de barbijo, sobre todo para todas las personas que tenían trabajo en exterior, es decir, todas las fuerzas que estaban desde la limpieza de las líneas de tendido eléctrico, calles, etcétera, usábamos barbijo cuando se podía, que era lo que queríamos, y nosotros en el campo usábamos los N95. Y frente a la dificultad de adquirirlos, para las personas que hacían pequeñas salidas al exterior, que se protegieran la boca para no respirar la ceniza volcánica. Pero la idea era no salir, no exponerse cuando había caída de ceniza volcánica y episodios de removilización que eran visibles. Bien, hay unas cuantas preguntas que son de índole médica, que yo las voy a dejar para el final, porque alguna cosa por ahí se puede decir, pero no somos nosotros los que en realidad tenemos que contestar eso, porque no es nuestra especialidad. Hay algunas cosas que ustedes escucharon que son como para poner la cuestión de las cenizas en contexto, pero el otro día ustedes habrán visto los que estuvieron, que estuvo el doctor Benítez en el panel, que fue una de las personas que tomó el tema desde el punto de vista médico. Hoy no está él con nosotros, entonces no vamos a poder contestarlas esas. Hay una pregunta acá, si se puede anticipar o saber con anticipación cuándo va a ser erupción un volcán. Yo no sé si, Pablo, la querés abordar vos o... Bueno, sí, pero nuevamente es una pregunta del índole del anterior. En realidad este grupo de trabajo se encarga, específicamente Vale, yo y otros integrantes de GEA, nuestro tema de investigación es relevar los impactos de la caída de ceniza volcánica. No es tarea justamente de este grupo de investigación este anticipo de las erupciones volcánicas. Eso es trabajo más bien de los observatorios volcanológicos. Tenemos el ejemplo de un observatorio bien desarrollado que es el de los Andes Sur, es un observatorio chileno, que lo que hace es instalar en los alrededores de los volcanes algunos sensores que detectan cambios del nivel de base de algunos parámetros volcánicos. Por ejemplo, la emisión de gases, la deformación del volcán, movimientos, etc. En Argentina tenemos un observatorio volcanológico, que nosotros no estamos involucrados obviamente, que está en desarrollo y está comenzando el monitoreo de volcanes que estén exclusivamente en territorio argentino, más un trabajo en conjunto para monitorear volcanes que estén compartidos por territorio argentino y chileno. Obviamente, este observatorio, como está en sus pasos iniciales, necesita primero una gran cantidad de información para poder definir, bueno, algún cambio medido, qué significado va a tener. Pero por lo general no se puede hacer una proyección a largo plazo sobre cuál volcán va a hacer erupción. Lo que sí se puede hacer es justamente esto, mantener un monitoreo y observar algunos cambios y después interpretar ese cambio. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué cambios por debajo del volcán están ocurriendo? ¿Y qué significado asociado a una futura erupción pueden implicar? Agrego una cosa muy cortita que hablamos también el otro día, ¿no? Que por ahí vamos a ver la charla que viene o el último viernes de las charlas. En realidad, digamos, la gestión de riesgo no solamente involucra tener un anticipo de cuándo va a ocurrir una erupción, sino quizás el término más importante es saber qué puede pasar durante una erupción para saber cómo podemos gestionar nosotros nuestra realidad para disminuir nuestra vulnerabilidad, para ser una sociedad más resiliente, que quizás es más importante que saber exactamente cuándo va a ocurrir una erupción, ¿no? Que por ahí es un tema interesante para discutir. Paso a otra pregunta. Alguien decía, considerando las distancias, ¿por qué se vio tan afectada la zona del Jacobasi? ¿Fue por algo en particular? Sí, ya.
Exactamente, bueno, ahí hay dos motivos. Número uno, como veíamos en el mapa isopáquico, Ingeniero Jacobacci recibió una cantidad de ceniza bastante considerable. Esto se debe a procesos atmosféricos que en realidad son bastante complejos, pero en primera instancia es la cantidad de ceniza. Segunda instancia es el tipo de ceniza. El ingeniero Jacobacci recibió la ceniza más fina, que es justamente la que tiene mayor características de generar un impacto, un daño. Y una tercera instancia es considerar justamente esto que yo mencionaba con mi trabajo de investigación, que son las condiciones climáticas de Ingeniero Jacobacci. Debido a las condiciones de aridez, es muy común que la ceniza, una vez depositada, se resuspenda por acción del viento y permanezca en presencia en la atmósfera. Esto hace que los impactos de la caída de ceniza original se prolonguen en el tiempo y continúe afectando a los sistemas expuestos como si fuese la caída de ceniza original. En cambio, si comparamos esa situación con los impactos observados en lugares más húmedos, con mayor vegetación del estilo de la que observamos en Patagonia andina, la mayor granulometría y las mayores precipitaciones consiguieron que esa ceniza se asiente más rápido. Entonces, este área de mayor precipitación fue afectada únicamente por la caída de ceniza volcánica y no tanto por la resuspensión por acción del viento. Agrego entre paréntesis, que es otro tema que estamos investigando en el grupo GEA, son los efectos en la zona andina de la removilización de ceniza, pero no por acción del viento, sino por acción del agua. Que bueno, Pablo y Débora estuvieron comentando bastante acerca de eso. Paso rápido a la pregunta siguiente porque hay un montón y lamentablemente no vamos a llegar. Preguntan si se adquirió este equipo portátil recomendado por Baxter. Les contesto rápido. Algo charlamos el otro día también. Hubo algo de medición de concentración de material particulado en la atmósfera. Hubo equipos que desplegó el SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino, durante la erupción. Y hay algunos equipos que están en estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Hubo un equipo también instalado un tiempo en la Universidad del Comahue. En este momento el equipo está operativo, pero no está instalado. Y hay unos equipos instalados por la provincia de Neuquén. No tenemos noticias de que, a pesar de que han habido varios intentos, de que se hayan comprado los equipos portátiles. Por lo menos no nos llegó a nosotros esa información hasta hace un par de años, que fue la última vez que estuvimos preguntando. Otra pregunta interesante es, ¿en todas las localidades se armaron los lugares de acopio y compactación que nombró Pablo? Esto fue bastante variado según la localidad en realidad. Pero sí, obviamente, parte del proceso de limpieza de ceniza consiste también en conseguir un lugar donde depositarla finalmente. Y yo te acoto, perdón, que bueno, que fue uno de los temas que quedó pendiente, porque en ninguna de las localidades estaba previsto un lugar de disposición final para la ceniza, y en todos los lugares hubo inconvenientes con eso, ¿no? Es decir, es algo que queda pendiente. Sí, de hecho, bueno, cuando se hace limpieza en algún lugar hay que disponerlo el material, Claro. lo que no quiere decir que el lugar haya sido el adecuado ni que se hayan seguido estos procedimientos, estos protocolos que mencionaba Pablo, para no facilitar la removilización, el contacto con el agua, la posible contaminación de acuíferos y demás. Pero, digamos, en algún lugar se dispusieron las cenizas. Repito, muchas veces no en el lugar más adecuado. De hecho, en algún momento en Villa Angostura se empezaron a tirar las cenizas directamente al lago, lo cual, digamos, generó algunos problemas. Bueno, las preguntas médicas estas que les decía, si se observaron patologías visuales como ojos secos en la población hasta hoy. Eso yo lo que les propongo es que en el panel del último día va a haber alguna persona del sistema sanitario, los que están trabajando de acá para adelante, los que trabajaron en la erupción, y podemos canalizar estas preguntas a estas personas que son especialistas. Los despido rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Les agradezco mucho la participación y los esperamos el viernes que viene.
Yo sigo anotando las preguntas, las que quedan pendientes vamos a tratar de contestarlas en futuros encuentros. Buenas noches a todos. Hasta luego, muchas gracias por la participación. Buenas noches. Yo estoy queriendo contestar y no puedo. Ahí está. Muchas gracias, fue muy buena la participación, muy buenas las explicaciones. Saludos a todos.